Vamos a realizar la factorización de este trinomio. Lo primero que tenemos que hacer es revisar si existe factor común en estos tres términos, es decir, si hay una letra o un número que podamos extraer de cada uno de ellos. Vemos que esto no es posible, entonces pasamos a revisar los casos de factorización correspondientes a trinomios. Comenzamos entonces revisando si se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Para ello debemos tener el trinomio organizado en forma ascendente o descendente. Aquí vemos que ya está ordenado en forma descendente, conocida también como decreciente. También se requiere que el primer término y el último sean positivos. Ese término cumple esa condición, pero este no la cumple. Por lo tanto, descartamos este caso. Revisamos ahora si se trata de un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Este trinomio se caracteriza porque el coeficiente principal es 1 y acá tenemos 4. Entonces no es este caso y nos queda entonces un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, donde el coeficiente principal es diferente de 1. En este caso a está representado por el número 4. Entonces vamos a utilizar este caso de factorización. Iniciamos entonces multiplicando y dividiendo el trinomio por su coeficiente principal. Entonces tendremos 4 por ese trinomio y lo dividimos por ese mismo número, o sea, por 4. Ahora, en el numerador vamos a aplicar la propiedad distributiva, teniendo cuidado de dejar en el segundo término la operación indicada. Veamos, 4 por 4x al cuadrado nos da 16x al cuadrado. Allí se hace la operación normalmente. Luego tenemos menos 4 que entra y se agrupa con la x. Nos queda 4x. Y por fuera dejamos el coeficiente original, que aquí será un 1. Entonces lo escribimos. Y luego 4 por menos 3 nos da menos 12. Entonces, en el primer término y en el tercero se multiplican normalmente y en el segundo término se deja la operación indicada. Y todo eso continúa sobre 4. Enseguida vamos a expresar el primer término de lo que tenemos en el numerador como el cuadrado de lo que nos quedó encerrado en paréntesis en el segundo término. Es decir, que 16x al cuadrado queda expresado como 4x, todo esto al cuadrado. Veamos, si se distribuye el exponente 2, nos queda 4 al cuadrado, que es 16, acompañado de x al cuadrado, que es el primer término. Lo demás se deja tal como está. Y toda esa expresión continúa sobre 4. A continuación vamos a utilizar un recurso bastante útil que se llama cambio de variable, y que consiste en utilizar una nueva letra para sustituir este componente que se repite, es decir, 4x. Vamos a utilizar la letra n. n es igual a 4x y con eso vamos a reescribir la expresión. Nos queda entonces en el numerador n al cuadrado menos 1 por n, esto menos 12, y todo eso continúa sobre 4. Ahora, lo que nos ha quedado en el numerador es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Recordemos que se caracteriza porque tiene coeficiente principal 1. Entonces, vamos a factorizarlo. Recordemos que se abren dos paréntesis, multiplicando entre sí. Extraemos la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada de n al cuadrado es n. La escribimos al principio de cada paréntesis. Luego definimos los signos. Aquí tenemos signo más por menos nos da menos, que es el signo del primer paréntesis, y luego menos por menos nos da más, y es el signo del segundo paréntesis. Ahora debemos buscar dos números, uno negativo y otro positivo, que multiplicados entre sí nos dé como resultado menos 12 y que al sumarlos nos dé menos 1. Esos números son menos 4 y más 3. Vamos a verificar. Menos 4 por más 3 nos da menos 12. Y si hacemos la suma, menos 4 más 3
nos da menos 1. Y todo eso continúa sobre 4. Cuando ya hemos factorizado completamente el numerador, deshacemos el cambio de variable. Es decir, donde tenemos n, ahora volvemos a escribir 4x. Entonces nos queda 4x menos 4. Esto multiplicando por 4x más 3. Y todo eso continúa sobre 4. Ahora revisamos cada uno de los factores obtenidos en el numerador para ver en cuál de ellos hay factor común. En el caso del primer factor, se observa repetido el número 4. Entonces lo extraemos como factor común y nos queda dentro del paréntesis x menos 1. Si revisamos el segundo factor, vemos que allí no hay factor común, por lo tanto se deja tal como está. Y todo eso continúa sobre 4. Ahora miramos qué se puede simplificar en esa expresión. Vemos que el número 4 puede cancelarse y nos queda entonces la expresión x menos 1 por 4x más 3. Y esta será la factorización completa de ese trinomio. Escribimos entonces el resultado obtenido por acá y a continuación vamos a realizar la prueba de este ejercicio. Para ello debemos realizar el producto o la multiplicación de las dos expresiones obtenidas, es decir, de estos dos binomios. Para ello aplicamos la propiedad distributiva. Vamos entonces primero con x, entonces tendremos x por 4x es 4x al cuadrado, x por más 3 nos da más 3x, y enseguida distribuimos el menos 1. Entonces menos 1 multiplica por cada uno de esos términos. Menos 1 por 4x nos da menos 4x, y menos 1 por más 3 nos da menos 3. Allí observamos que hay dos términos semejantes, dos términos que contienen la x. Entonces se pueden operar entre sí. Este primero se deja tal como está, 4x al cuadrado, luego más 3x menos 4x, eso nos daría menos 1x, o simplemente menos x, y el término independiente que es menos 3. Como se observa, hemos obtenido el trinomio original. Entonces con esto confirmamos que esa factorización es correcta. Con esto terminamos este ejercicio.